Listo, ya está. Bien, buenas tardes con todos. Buenas tardes, Beca, bienvenida. Qué gusto tenerlos aquí hoy día. Bueno, ya es nuestra quinta sesión, nuestro quinto tema, que estaremos viendo evaluación de la ansiedad desde el enfoque de la terapia cognitivo-conductual. Buenas tardes, Claudia. Bienvenida también. A ver, quiero preguntarles lo siguiente. ¿Qué saben acerca de la ansiedad? ¿Qué creen que es la ansiedad? Quizás por ahí alguna sintomatología, quizás conoce a alguien, ¿no? Que esté presentando ansiedad ya diagnosticada, quizás algún trastorno de la misma. ¿Qué conocen? ¿Qué saben acerca de la ansiedad? Lo pueden escribir a través del chat. A ver, chicos, chicas, ¿qué conocen? ¿Qué saben acerca de lo que es ansiedad? A ver, Pamela nos dice, es una sensación de inquietud, nervios, muy bien. Greta, preocuparse por el futuro, trae síntomas perjudiciales para la salud, excelente. Es un trastorno que causa mucho pánico en diversas situaciones, Claudia, así es. Pamela, alteraciones conductuales, en efecto. César nos comenta, es una emoción normal. Ujú, sí es, también. Ya se vuelve un tanto quizás molesto cuando esta ansiedad es permanente, ¿no? Todos los días. Estar preocupándonos por el que va a suceder, qué va a pasar, ¿no? Que eso también ya se comienza incluso a somatizar a través de algunos dolores. A ver, por aquí Beca nos comenta, preocupaciones y temores intensos y excesivos que en ocasiones no dejan que la persona no logre desarrollar su vida de manera normal. En efecto, ¿no? La ansiedad es un pánico, nos comenta Albertina. Ok, muy bien, chicos. La ansiedad es un sistema de alarma, ¿sí? Como un sistema de alerta que se activa cuando una persona percibe un peligro o una amenaza. Ahora, puede ser que este peligro sea real y sí, claro que nos vamos a alertar, vamos a activar ese botón de la alarma, pero también puede ser un peligro imaginario, ¿no? Que no es algo real, por el contrario. Y que igual el cuerpo se va a activar, ¿bien? Porque recuerden que el cerebro no sabe diferenciar si es algo real o es algo imaginario, ¿sí? Entonces, si yo me imagino que no sé, estoy en un peligro, que estoy realizando ciertas acciones que me generan ansiedad, entonces mi cuerpo va a reaccionar de esta manera. ¿Listo? Entonces, esta sensación de que estoy en peligro, de que estoy en amenaza o que estoy en algún problema, va a depender mucho también de cómo nosotros lo manejemos, ¿no? Muchas de las personas que tienen ansiedad es porque el peligro es irreal, ¿no? Yo supongo que va a suceder, yo creo, ¿no? O yo estoy segura, pero en realidad no sucede. ¿Bien? Entonces, cuando esta preocupación ya se convierta en un exceso de futuro, ¿bien? Y se basa sobre todo en nuestra imaginación, posiblemente podríamos estar hablando de una ansiedad, ¿sí? De un trastorno de la ansiedad, dependiendo de los criterios que vamos a ver a continuación. ¿Listo? Entonces, la ansiedad es parte de nosotros, sí, se activa también cuando estamos frente a un peligro, pero eso va a depender, ¿no? Si es un peligro real, es algo normal, ¿no? Pero si es un peligro irreal que solo está en nuestra imaginación y la preocupación es excesiva,
entonces podría desarrollar un trastorno de la ansiedad. Bien, a ver, ¿qué síntomas fisiológicos ustedes conocen, saben, ¿no? Que la persona con ansiedad siente, ¿no? O quizás ustedes también en algún momento que han sentido ansiedad sienten en el cuerpo. ¿Qué se siente? ¿Qué experimenta el cuerpo cuando está sintiendo ansiedad? Pamela, sudoración de manos, así es. Algo que tiende a ser un tanto común, ¿no? Dolor estomacal, en efecto, Pamela. Tanta es la preocupación que también podemos llegar a somatizar esta preocupación excesiva. Hormigueo, muy bien, Claudia, sí. Muchas veces he escuchado a varias personas que sienten esa sensación de hormigueo, dolor de estómago. Beca nos comenta por aquí, taquicardia, respiración rápida, ganas de vomitar, mareos, parálisis del cuerpo, ¿no? Sensación de boca seca, excelente, Beca. Sensación de ahogo, ¿no? También es parte de los síntomas fisiológicos, ¿no? Como lo han comentado. Taquicardia, a veces se siente una presión en el pecho que no me deja respirar, ¿no? Ahogo, náuseas, la sudoración. A ver, también la sensación de ahogo por la misma, sí, es tedioso. Yo recuerdo a un paciente que lo atendí de manera virtual, ¿no? Él estaba en otra ciudad y él sufría de ataques de pánico, ¿no? Incluso me comentaba que cuando terminaba de trabajar, porque era en pandemia, ¿no? De manera remota, y al momento de pararse, ¿no? De levantarse de su asiento, sentía que el piso, ¿no? Se balanceaba. Y ya el doctor, ¿no? El médico le había dicho que no es nada del cardiólogo, ¿no? Nada neurológico, no, sino que lo derivaron a psiquiatría y a psicología, ¿no? Que había sido que por mucho tiempo este joven había aguantado, había reprimido, no había comunicado ciertas preocupaciones que tenía. Y es que él estaba ya por terminar la universidad, pero desaprobó un curso. Tal es así que no lo dijo durante un buen tiempo, ¿no? Aproximadamente año y medio, no dijo y todas las noches se preocupaba. Era todas las noches, todos los días, hasta que ya comenzó a sentir las sensaciones que ustedes han mencionado, ¿no? Presión en el pecho, taquicardia, sensación de ahogo, náuseas, sudoración, vómito, dolor del estómago, dolor de cabeza, además también Pamela, insomnio, ¿no? Entonces ya eran síntomas que se estaba reflejando esta ansiedad, ¿no? Y el hecho de reprimir aquello que le preocupaba, ¿no? A sus papás, ¿no? Ahora, por otro lado, también tenemos algunos síntomas emocionales y cognitivos. Ahora, es importante que nosotros como psicólogos indaguemos en esos síntomas, ¿sí? A veces los mismos pacientes nos comentan, ¿no? Yo siento esto, 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 y está bien, pero siempre, si es que por ahí el paciente no lo dice, nosotros tenemos que indagar. Síntomas emocionales y cognitivos, ¿no? Pensamientos o ideas catastróficas, que lo peor le va a suceder a él, ¿no? Es como si andaran por la vida con una nube negra encima suyo. Sensación de inseguridad también, sentimiento de inferioridad, ¿no? Que a veces puede estar incluso asociada a una baja autoestima. ¿Sí? O la sobreprotección que también en un momento se recibió cuando era pequeño o pequeña, ¿no? Y eso hizo que no tuviera quizás todas las herramientas necesarias o no se desarrolló las mismas para poder enfrentar los desafíos de la vida ya cuando uno es adulto, ¿no? También la incapacidad para poder concentrarse y claro, ¿no? Es decir, estamos quizás realizando una actividad, leyendo una tarea, algo por el estilo, y
surge este pensamiento rumiante, ¿no? Pensamiento de la preocupación, ideas catastróficas, etcétera. Y eso hace que uno, de manera voluntaria e involuntaria, pueda enfocar su atención en las preocupaciones más que en la actividad, ¿no? Y la preocupación por el futuro. Es algo que tiende a ser muy común, ¿no? A mi hijo le puede pasar algo, mi esposo me puede ser infiel, ¿no? O me van a botar del trabajo, etcétera. No son preocupaciones por peligros irreales del futuro, ¿no? Y los síntomas conductuales, algo que tiende a ser muy común es las conductas evitativas, ¿no? Y las de inquietud. Yo prefiero evitar esa situación ansiógena. Las próximas sesiones vamos a estar viendo algunas técnicas conductuales que son muy buenas. Yo les aconsejo que lo apliquen con sus consultantes porque hace que de manera simbólica y gradual, ¿no? Hasta llegar al punto de realizar una exposición real con esta situación ansiógena, ¿no? Muy buenas herramientas que a mí me han funcionado mucho. Por ejemplo, tuve a una paciente, ¿no? Esta paciente ya joven, independiente, trabajaba y estudiaba. Pero esta pacientita pasó que tuvo un accidente, fue asaltada y en este asalto la intenta pues también secuestrar, ¿no? Y la cosa es de que, bueno, lo que me cuenta es de que estaba en un puente, ¿no? Y ella tira del carro, ¿no? Como para no, claro, ¿no? Como para salvarse de cierta manera. Y de ahí no se acuerda más. ¿No? La cosa es que dice que ella despierta y miraba, por ejemplo, ya estaba en la clínica, ¿no? Y miraba a los doctores, no sabía qué pasó, no sabía dónde estaba, escuchaba los sonidos de las máquinas, etcétera. Entonces, se recuperó, fue a psicología en esa clínica, ¿no? Ahí le dieron de alta, firmó para ya no ir. Entonces, él ya dijo, bueno, voy a hacer mi vida dentro de lo posible como si nada hubiera pasado, ¿no? Sin embargo, se daba cuenta de que estaba presentando muchísima ansiedad. Me decía, Mariana, mis manos tiemblan involuntariamente, siento esa sensación de ahogo cuando salgo y tomo un taxi o cuando estoy caminando, siento que algo me va a pasar. Ni siquiera puedo acercarme al hospital, ¿no? Entonces, trabajamos poco a poco acerca de alguna reestructuración cognitiva, ¿no? Los síntomas fisiológicos, los síntomas emocionales, los síntomas cognitivos. Y algo que eh, nos costaba un poco más trabajar era que ella se acerque al hospital. Tenía terror al hospital, tenía terror a estas máquinas para tomar la presión, ¿no? Para saber la saturación, que solo es meter el dedito, ¿no? En este caso de la máquina para la saturación, es meter el dedo y ella no quería porque ya le generaba, es decir, el cuerpo por la memoria, precisamente el organismo activaba este estado de alerta que era la ansiedad y escapaba, ¿no? Entonces, a través de la exposición simbólica, la desensibilización sistemática, que lo vamos a ver las próximas sesiones, ella actualmente ingresa al hospital, ya no tiene miedo, incluso ella tiene sus cositas, ¿no? De modo que poco a poco ha eh, hecho que este miedo, esta ansiedad vaya reduciendo, ¿no? Entonces son herramientas que tratemos dentro de lo posible siempre combinar, ¿no? Cognitivos para poder abordar síntomas cognitivos, ¿bien? Y también conductuales. ¿Listo? Que eso también lo vamos a ver en la próxima sesión. Vamos a ver ahora algunos errores de pensamiento que es importante también indagar en el proceso de evaluación y no solo en el proceso de evaluación, sino que también va a estar surgiendo durante la intervención como tal. Por ejemplo, ¿no? La adivinación es cuando nuestra mente interpreta las predicciones como hechos. Nuevamente, ¿no? Lo que les mencionaba, nuestra mente
no va a o no puede diferenciar si esto, lo que estoy pensando, es real o realmente está sucediendo, ¿no? O no está sucediendo. Entonces, mi mente va a interpretar que esto que yo pienso es un hecho, ¿sí? Que sí o sí está sucediendo, cuando quizás en realidad no lo es. ¿Eh? Por ejemplo, voy a quedarme siempre sola porque mi pareja me dejó, ¿no? Yo trato de adivinar, ¿no? Es una predicción que yo tengo, pero le estoy diciendo a mi mente que sí me voy a quedar sola, ¿bien? Y que mi pareja me ha dejado, ¿sí? Claro, puede ser que mi pareja me dejó y yo ya tengo esta idea de que me voy a quedar siempre sola. Bien, por ejemplo, mi salud mental seguirá deteriorándose y tendré que volver a tomar los medicamentos, ¿no? O voy a accidentarme otra vez, o me van a secuestrar otra vez, ¿no? Entonces, yo trato de adivinar de cierta manera el futuro, pero la mente lo está interpretando como si fuera un hecho real. ¿Ve? Entonces, eso es importante. ¿Por qué es importante que ustedes identifiquen los errores de pensamiento? Porque a través de ello vamos a poder llevar a cabo la reestructuración cognitiva, ¿bien? Mediante el debate correspondiente. ¿Listo? También tenemos razonamiento emocional, es decir, aquí las personas tienden a razonar en función a cómo se siente. Por ejemplo, me siento asustada, entonces debo de estar en un peligro real. ¿Eh? Cuando quizás solo es un pensamiento. Claro, recordemos que los pensamientos van a generar emociones y ambos conductas, ¿no? Pero solo es un pensamiento, no es algo que está sucediendo realmente. ¿Bien? Otro. Me siento culpable, entonces debía hacer algo mal. Bien, entonces acá, ¿qué hace la persona? Busca, bien, una explicación, pero en base a la emoción, no en base a lo real, no en base a la razón. ¿Sí me dejo entender? Porque yo me siento de esta manera, me siento triste, entonces es porque algo malo ha pasado. Y no necesariamente. Puede ser que recordé de manera inconsciente, ¿no? Recordé algún suceso en el cual yo estuve triste y me puse triste, ¿no? Pero no necesariamente estoy pasando en este momento por una situación en la cual experimente mi tristeza. ¿Bien? Pensamiento catastrófico, algo que tiende a ser muy común y algo que también he estado visualizando mucho en los jovencitos, en los adolescentes, ¿no? Cuando nuestra mente se imagina los peores escenarios, ¿sí? Es como hacer una tormenta en un vaso de agua, ¿no? Y que de verdad, cuando ellos lo cuentan, sufren. Es decir, la persona sufre porque cree que sí o sí va a suceder, cuando en realidad no llega a suceder. Pero claro, ya llegó, digamos, de acá 1, 2, 3, 4 meses y no sucede lo que yo pienso. Pero durante esos 3, 4 meses ya he generado síntomas emocionales, síntomas físicos, síntomas cognitivos que han deteriorado mi salud tanto mental como física. ¿Listo? Por ejemplo, siente una persona que siente una opresión en el pecho y su mente le dice que le dará un ataque al corazón y que su vida está en peligro. ¿Sí? Siento una opresión en el pecho y yo ya creo que hasta me voy a morir. ¿No? O mi hijo no regresa de realizar sus compras y tampoco contesta su celular. Y mi mente me dice, seguro le pasó algo mal. Cuando quizás su hijo está, no escuchó el celular, quizás está en el tráfico, etcétera, ¿no? Son pensamientos catastróficos que sí generan mucho, mucho, mucho malestar en los pacientes. El análisis de las amenazas cuando nuestra mente busca en el entorno aquello que teme, ¿no? Es como si fuéramos crueles con nosotros mismos. Es decir, analizamos las amenazas y estas a menudo se asocian con que la mente asigna un significado a eventos inofensivos, ¿sí?
Por ejemplo, voy a revisar constantemente mi cuerpo para poder detectar un posible, quizás una posible bolita que me indique que es una enfermedad. ¿Sí? Entonces es un chequeo que yo voy a llevar a cabo de mi cuerpo, pero es un chequeo constante, ¿no? O por ejemplo, voy a estar revisando de manera obsesiva constantemente las noticias, ¿bien? En busca de actualizaciones sobre enfermedades. ¿Listo? Entonces yo, de manera voluntaria, en muchos casos, voy a alimentar, a nutrir mi ansiedad. En este caso, quizás tengo miedo a enfermarme, tengo miedo a morirme, y voy a sumergirme, ¿no? En esta ansiedad, haciendo ciertas conductas, haciendo ciertas conductas que me indiquen ello, ¿no? Buscando lo que realmente yo tengo. ¿Listo? Y por otro lado, también aquí tenemos el abrir la caja de Pandora. Es cuando se empieza con un pensamiento y se produce una cadena de pensamientos, que se asocia mucho al efecto bola de nieve. Es decir, yo comienzo con un pensamiento aislado, pequeño, y este pensamiento va a generar otros más, ¿no? Hasta llegar a un punto, vamos a ver, vamos a ver, aquí, digamos que este es un pensamiento, ¿no? Eh, y este pensamiento va a generar otro. A ello se le suma otro, y otro, y otro, ¿bien? Y es aquí donde nuestros pensamientos están de esta manera, como una cadena, pero ya aquí con nudos de todos los pensamientos previos que hemos tenido. ¿Listo? Esto, evidentemente, va a generar ansiedad en la persona. ¿Sí? Nosotros, a través de las herramientas que vamos a estar viendo, le vamos a permitir que poco a poco se vaya desenredando ese nudo de pensamientos. Bien, puede ser la cajita de Pandora, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con mi familia? Eso es un pensamiento. A ello se le suma otro. ¿Qué va a pasar con mi pareja? Y ahora, ¿qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi economía? ¿Qué va a pasar con mi futuro? ¿Qué va a pasar conmigo? Y si me muero, bien, entonces ya está con todo este efecto bola de nieve, que evidentemente, al no tener respuestas de qué va a pasar, le va a generar ansiedad. ¿Listo? A ver, chicos, hasta aquí. ¿Hay alguna duda, consulta o todo está claro con relación a lo que hemos visto? ¿Qué, Rafael? Yolanda, ¿tienes alguna consulta, alguna duda? Todo claro, Claudia. Ok, ok, bien, todo claro. Listo. A ver, pónganme ustedes un ejemplo de abrir la caja de Pandora. Este efecto bola de nieve. De este. Abrir la caja de Pandora. A ver, a ver. Todo claro. Ok. Yolanda, quizás puedes escribir a través del chat. Si que tienes algún comentario, alguna duda, alguna consulta. A ver, por aquí, mientras que va escribiendo Yolanda. Pamela nos comenta. Una persona tiene un malestar, está en el proceso de exámenes y en el proceso piensa. ¿Qué va a pasar si me muero? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Muy bien. Con mi esposo. Ok, ¿qué va a pasar con mi esposo? ¿Qué va a pasar con mis padres? ¿Qué va a pasar con mi familia? Etcétera. Excelente, Pamela. Excelente, muy bien.
¿no? Entonces, a través de un pensamiento aislado se va a generar un efecto bola de nieve, ¿bien? Que claro, como les mencionaba, ello genera un malestar significativo. Así es, excelente, Pamela. Y si me detectan una enfermedad grave, etcétera. ¿Listo? Tenemos también lo que es la indefensión aprendida. Es decir, cómo soluciono este problema y yo lo califico y lo valoro como si fuera un gran problema, ¿no? Como que magnificar, ¿listo? Magnificar el problema al cual yo estoy atravesando. A ver, Yolanda, no sé si. Ok, Yolanda. Bueno, en este caso se tiene que indagar un poquito más acerca de, primero, del suceso. Segundo, cómo esto está afectando en tus respuestas cognitivas, en tus respuestas emocionales, en tus respuestas conductuales. ¿Bien? Tenemos que ver si hay algunas conductas que están asociadas también a la situación. Bien, si es que por ahí podría estar presentando ansiedad, ¿en qué nivel de ansiedad? ¿Listo? También tenemos que conocer algunos pensamientos. De repente por ahí hay pensamientos potenciadores o reforzadores de la ansiedad. ¿Listo? Em, por ese lado, sí o sí, chicos, sí o sí se tiene que saber las causas, ¿bien? Y cómo se encuentra el paciente actualmente, ¿bien? Y cómo ello también se ve o se repercute, ¿no? En el ámbito personal, profesional, familiar, etcétera. Es decir, se hace una evaluación para poder conocer cómo está el paciente en su estado actual. Si yo no hago esta evaluación, estoy trabajando en base al aire, en lo que yo creo, pero no en lo que el paciente realmente está pasando. ¿Sí? A ver. Ok, sí, probablemente también podríamos estar hablando quizás de un estrés postraumático, dependiendo. O sea, tiene que evaluar yo la. Pero sí te recomendaría, ¿no? Acudir a sesiones, a terapia, para poder indagar un poquito más, para que se lleve a cabo un proceso de evaluación y de acuerdo a ello, ¿bien? De acuerdo a ello, Yolanda, puedan trabajar, ¿no? Quizás por ahí te podría ayudar lo que es la exposición simbólica, ¿no? Que eso lo vamos a ver en las próximas sesiones. También te puede ayudar la desensibilización sistemática. Mientras que uno va haciendo, por ejemplo, esta desensibilización sistemática, no, perdón, exposición simbólica, exposición real, mientras que uno va realizando ello, hay otras herramientas, ¿no? Por ejemplo, la respiración profunda, que es un preentrenamiento, que eso ya les voy a explicar, no se preocupen. Te puede funcionar las automanifestaciones de calma, ¿listo? Que a ti te permitan calmarte, no a los demás, sino a ti. Y dependiendo de ello, vamos a ir poco a poco yendo hasta que tú tengas contacto, ¿no? Hasta que tú tengas contacto con la situación ansiógena, ¿listo? Una vez que tú ya tengas contacto con la situación ansiógena, vamos a hacer que esto se vaya reduciendo, ¿sí? La ansiedad vaya reduciendo hasta que llegue a un nivel mínimo o a un nivel cero. Bien, a ver, tenemos otra Pamela. Ok, el material adicional. A ver, un momentito. Quiero ver si un momentito, por favor. Ah, ya listo. Entonces, sí se los voy a estar compartiendo. ¿Listo? A ver, Claudia. Sí, sí, con ayuda también incluso de fármacos, ¿sí? La combinación de ambos, ¿no?
se puede llegar a manejarla, se puede llegar a, mm, a superarla, sí, conlleva su tiempo, y conlleva su tiempo, pero lo recomendable acá sería fármacos por un psiquiatra especializado, evidentemente, y la psicoterapia por un psicólogo clínico o un psicoterapeuta, ambos a la par. A ver, María José. Mm, ok, María José. Aquí es que lo que pasa es que nosotros no podemos exponer al paciente de manera muy rápida. Bueno, yo no realizo eso porque primero tenemos que preparar al paciente. Es como, por ejemplo, tiene, no sé, una persona tiene un concurso de natación, pero no sabe nada. Yo no puedo decirle ya, mañana te presentas al concurso cuando no ha entrenado antes. ¿Por qué? Porque no sabe nadar, no sabe las herramientas, no sabe las técnicas, etc. Pasa lo mismo con ello. Entonces, yo no puedo exponer al paciente a que tenga a la situación ansiógena. Y claro, ¿por qué? Porque la ansiedad se va a disparar, los pensamientos van a estar rumiantes, hasta incluso puede tener algún tipo de sensación muy fuerte, ¿no? Sensación de ahogo, hasta alguna descompensación, etcétera. Bien, entonces, en este caso, lo ideal sería de manera gradual, poco a poco. Y no solo realizar lo que es la exposición a esta situación que tú me dices, María José, sino también trabajar de manera cognitiva, ¿sí? Es decir, tratemos de combinar técnicas cognitivas con técnicas conductuales para que haya un mejor avance. ¿Listo? Por ejemplo, de los pensamientos. Primero, antes de exponerla, trabajaría con ella o con él la reestructuración de pensamientos. Primero que ella o él identifique que esos pensamientos son irracionales y que solo son pensamientos, ¿sí? No es algo real que va a suceder. También trabajaría en la reestructuración a través del debate, autoafirmaciones de calma, trabajaría la relajación por tensión, por aflojamiento, la visualización, la respiración profunda. También trabajaría estos 15 minutos donde todo el día, perdón, durante todo el día solo se toman 15 minutos para preocuparse en ello, ¿no? De modo que evitemos el efecto rebote de los pensamientos. Bien, y poco a poco, a raíz de que el paciente vaya siendo consciente, toma conciencia de que son pensamientos y no es algo que sí o sí va a suceder, no, la ansiedad va reduciendo. Y de esa manera, cuando ya vemos que la ansiedad dentro de lo posible se vaya reduciendo, vamos a ir exponiendo gradualmente, ¿no? Quizás primero trabajaría una desensibilización sistemática, que eso también lo vamos a ver, no se preocupen, y después una exposición gradual, ¿no? Hasta que la ansiedad vaya reduciendo y mientras vamos exponiendo al paciente, él ya tiene las herramientas para poder manejar la ansiedad durante la exposición. Bien, a ver, Greta, para que nos comenta. No, ambos, pueden ir ambos de la mano. Lo ideal sería, sí, sería lo ideal, que tanto el tratamiento como el tratamiento psicoterapéutico como el farmacológico vayan de la mano. De modo que también trabajemos con el psiquiatra de manera conjunta, ¿no? Para ver cómo está yendo el avance del paciente. Andreamos, puedes utilizar la TCC. Claro, por supuesto que sí. No, antes del tratamiento farmacológico, dependiendo también, Greta, del, de la patología, ¿no? Del nivel, ¿no? Puede ser que yo sea ansiosa, tenga rasgos ansiosos y me preocupo. Como para prevenir, trabajaría el tratamiento psicoterapéutico, ¿no? Pero si es que yo ya estoy diagnosticada y ya no puedo, incluso ni siquiera detener mis pensamientos, ni siquiera puedo man-
controlar, no controlarlos, sino tratar de manejarlos, gestionarlos, ya, ahí sí, ¿no? Vamos donde un psiquiatra como para que nos refuerce el tratamiento. Pero lo ideal sería ambos, ojo, dependiendo de la persona, ¿no? De la persona, dependiendo de la ansiedad que está presentando, del nivel de ansiedad, y si es ya una ansiedad patológica, ¿no? Que estamos hablando de un trastorno, sí, lo ideal sería farmacología y a la vez tratamiento. Pero si yo soy ansiosa, ¿sí? Pero puedo manejarlo, es decir, puedo gestionarlo. Entonces, una terapia, psicoterapia, me va a dar las herramientas para incluso aprender un poco más a gestionar los pensamientos, a bloquear algunos, ¿no? Y las herramientas para poder gestionar la ansiedad. A ver, María José, a ver, en el momento, en la relación con la persona, en el momento en que, ¿cómo se puede calmar la ansiedad? Ok, aquí. Uno, tenemos que ver si es que es con una persona en específico o es con todas las personas. Porque si es con una persona, es posible que esa persona sea un factor, sea una persona que dispare el cortisol. Puede ser. Si es con una persona en específica o si es que es de manera general, peleas, separaciones, ¿no? Con la mayoría de personas, ahí no estaríamos hablando de algo más específico, sino ha habido algún suceso en la cual nos ha impactado emocionalmente y que en este suceso o mamá o papá o alguien haya discutido, haya llevado a cabo una separación, haya peleado, bien, de modo que eso me ha afectado y desde ahí yo tengo este temor, este miedo a la separación, a las peleas, a los gritos. Puede ser. Ahora, si hablamos de separación, ahí tenemos que ver si es que hay una posible dependencia. Bien, es decir, yo no tengo esta idea de que no puedo estar sin esta persona, en el caso que sea una pareja, ¿no? Yo no puedo estar con esta persona, perdón, yo no puedo estar sin esta persona, sin mi pareja, porque puede generar, porque me siento sola, no me siento capaz, necesito de alguien. Bueno, ahí se tendría que trabajar también lo que es autoestima. Entonces se tienen que indagar ciertos indicadores, María José, porque o puede ser, como te digo, a una persona específica y que esta persona sea este tipo de gente que nos dispara el cortisol, ¿no? Que tiende a ser tediosa lidiar con él o con ella, o si es de manera general con varias personas, entonces estamos hablando de que probablemente haya habido un suceso, ¿no? Y que en este suceso eh, se asemeje a una pelea, a una separación, a una discusión, de modo que esto ha repercutido psicológicamente y por lo tanto yo ya he creado un miedo, ¿no? Es decir, un miedo aprendido. ¿Listo? Ahora, si estamos hablando de miedo o de ansiedad, una separación, ahí tenemos que evaluar si posiblemente hay alguna dependencia emocional, ¿no? Posiblemente haya algún abandono emocional cuando era pequeña o cuando era pequeño, ¿no? Y si es que de repente también hay una baja autoestima, ¿no? Entonces, de esa manera tendríamos que trabajarlo, porque no tengo mucha información, María José, como para decir, bueno, hay que hacer esto, ¿no? Además, detrás de una pelea, detrás de la ansiedad más que de la pelea, hay pensamientos. ¿Qué pensamientos está teniendo el paciente? ¿Sí? Esos pensamientos tenemos que observarlos, evaluarlos para poder trabajar, ¿sí? Quizás un poquito más de información sería bueno. Pero en este caso, si es uno de tus pacientes, María José, sí te recomiendo indagar un poquito más, que tengas mayor información para poder ayudarle a calmar la ansiedad.
Porque si nosotros solo maquillamos la herida, ¿sí? Solo maquillamos, en algún punto va a surgir y no como ahora, sino con más potencia, ¿no? Que la ansiedad sea aún más predominante hasta que incluso se puede volver ya como un trastorno de la ansiedad. ¿Por qué? Porque no se llevó a cabo una intervención temprana. Entonces, aquí te recomiendo, María José, indagar un poquito más acerca de si es solo a una persona, a varias personas que hay detrás de una pelea, una separación, por ahí si tiene baja autoestima, si por ahí quizás esté presentando algún tipo de dependencia emocional, ¿bien? ¿Y qué hay detrás de esta ansiedad? Es decir, qué pensamientos existen antes de esta ansiedad. ¿Bien? Listo. A ver. Por otro lado, tenemos la preocupación hipotética, ¿no? Claro, todos en algún momento nos hemos preocupado, ¿sí? Es algo natural de nuestro día a día que podemos preocuparnos por, ya sea por algún trabajo, por la presentación de algún proyecto, etcétera. ¿Bien? Pero aquí hay una preocupación hipotética, ¿listo? Que no tiende a ser normal, no es nada saludable. Por el contrario, ¿sí? Es perjudicial. ¿Por qué? Porque nos preocupamos de manera excesiva. ¿Listo? Y las preocupaciones prácticas son las que nosotros quizás lo llevamos de vez en cuando, ¿no? Cuando realmente hay un estímulo que diga, bueno, tienes que preocuparte por ello, por la naturaleza, ¿no? Entonces me preocupo, pero llevo a cabo una solución. En cambio, la preocupación hipotética son aquellas que no sucede, como dice su palabra, ¿no? Hipotético. ¿Qué pasaría si? ¿No? ¿Qué pasaría si alguien se me acerca demasiado en el supermercado y me contagio? Bien. Ahora, normalmente este tipo de preocupación hipotética se hace sobre aquello que no tenemos control. No tenemos control de que una persona se acerque a saludarnos cuando realmente nos quiere saludar, ¿no? Claro, nos podemos alejar y todo ello, pero más allá no podemos controlar el comportamiento de la otra persona, ¿sí? No podemos controlar el futuro, no podemos controlar las decisiones de los demás, las situaciones, etcétera. ¿Listo? ¿Qué pasaría si mi hijo se muere? ¿Qué pasaría si mi esposo me abandona? No podemos controlar, no, alguna situación de muerte, no podemos controlar las decisiones del esposo, etcétera. Pero son preocupaciones hipotéticas que yo creo que puede suceder, ¿sí? Por lo tanto, me preocupa. Algo que normalmente los pacientes tienden a decir es esto. ¿Qué pasaría si? ¿Y qué pasaría si se muere, no? ¿Qué pasaría si me es infiel? ¿Qué pasaría si me abandona? ¿Bien? Listo. Ahora, vamos a ver algunos trastornos de la ansiedad. Algunos los vamos a ver un poquito más detallados y otros de manera general, ¿ya? Por cuestiones del tiempo también. Entonces, esos trastornos de la ansiedad se van a diferenciar del miedo o de la ansiedad normal. Claro, todos vamos a sentir ansiedad, todos vamos a sentir miedo y tiende a ser funcional, ¿no? ¿Por qué? Porque si estamos ante un peligro real, sería extraño no reaccionar. Si yo estoy dentro, no sé, dentro de una balacera, ¿no? Sería extraño no tener miedo, ¿no? Es algo normal, es una reacción natural del ser humano. Pero en el caso de los trastornos de ansiedad, son excesivos, ¿no? Y por eso se diferencia, porque persisten, ¿no? Y la intensidad tiende a ser muy alta. Bien, tenemos, por ejemplo, la ansiedad por separación, que se da, he visto más en los niños, ¿sí? El mutismo selectivo también he visto más en los niños. La fobia específica, ya en los adultos, ¿no? El trastorno de ansiedad social, la agorafobia, el trastorno de pánico y el trastorno de ansiedad generalizada. Bien, vamos a ver un poquito acerca del trastorno de ansiedad generalizada, recordando, según el DCM, que el paciente tiene que cumplir ciertos criterios. ¿Cuál es el primer criterio que debemos de indagar?
que el consultante debe de presentar ansiedad y preocupación excesiva que se produce durante más días de los que han estado ausente durante mínimo 6 meses, ¿sí? En relación con diversos sucesos o actividades. Bien, puede ser ya en el ámbito laboral, personal, escolar, etcétera. Bien, entonces es una ansiedad, es una preocupación excesiva, bien, que ha estado presente más días durante 6 meses. Ese es como criterio A. Como criterio B, a la persona le es difícil controlar la preocupación. Esto es importante, ¿sí? Ahora, como les decía, uno se puede preocupar, claro, uno puede llevar a cabo la preocupación, pero cuando la persona no puede controlar la preocupación y tiende a potenciarse, tiende a ser excesiva y está presente mucho tiempo durante estos 6 meses, posiblemente esté presentando un trastorno de ansiedad generalizada. Bien, criterio C. La ansiedad y la preocupación se asocian a 3 o más de los siguientes síntomas. ¿Listo? Y al menos algunos síntomas han estado presentes durante más días de los que han estado ausentes durante estos 6 meses. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los síntomas mínimo 3, ¿no?, que debe presentar el paciente? Inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios en punto. Más días durante 6 meses. Bien, fácilmente fatigado, dificultad para concentrarse, para quedarse con la mente en blanco, ¿sí? Irritabilidad, tensión muscular durante estos 6 meses, problemas de sueño, ¿no? Para poder conciliar el sueño, para poder continuar con el sueño, o tiene un sueño insatisfactorio. Las personas que duermen, tratan de dormir, no logran dormir, se despiertan en la madrugada, se levantan en la mañana como si no hubieran dormido, como si no hubieran descansado. Hasta incluso llegan a levantarse, ¿no?, después de haber dormido al menos unas horas, pero más cansados de lo que deberían, ¿no?, de lo que no deberían en sí, porque uno cuando duerme debe despertarse ya, ¿no?, cansado, perdón, con energía. Pero el Dios es todo lo contrario. ¿Listo? Criterio D. La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos causan malestar clínicamente significativo o deterioro en el ámbito social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. ¿Bien? Ese es uno de los criterios que tiende mucho a repetirse. Entonces, por ahí se dan, por ahí quizás podrían leer, ¿no?, el DCM o el CIE para que vean más o menos cuáles son los criterios que los pacientes deben de cumplir, ¿no?, en el ámbito de la ansiedad. Y el criterio E, que nos permite realizar este diagnóstico diferencial, que esta alteración, es decir, lo que está presentando el paciente, no se puede atribuir, ¿bien?, a los efectos fisiológicos de una sustancia, ¿sí? Ya sea por un medicamento, por alguna droga o alguna afectación médica, ¿no? Por ejemplo, el hipertiroidismo. ¿Listo? Entonces, son los criterios que debe de presentar una persona, ¿bien?, para poder definir que tiene un trastorno de ansiedad generalizada. Preocupación excesiva, ¿bien?, durante 6 meses, más días de los que está ausentes. Bien, preocupación que no puede controlar la persona. ¿Listo? Bien, en el criterio F, no, eso es lo que nos permite hacer la diferenciación. Que la alteración no se explica mejor por otro trastorno mental. ¿Listo? Pues si nosotros tenemos que aprender a diferenciar que este trastorno de la ansiedad generalizada no se va a explicar mejor por otro trastorno. Quizás puede presentar otro trastorno dentro de la ansiedad, ¿sí? Pero no necesariamente el trastorno generalizado. ¿Bien?
Entonces, de esta manera nosotros podemos llevar a cabo el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, ¿no? ¿Ha sido preocupación por tener ataques de pánico? No, porque ya sería parte de un trastorno de pánico. Valoración negativa en una ansiedad social. No, porque es parte del trastorno de ansiedad social. Contaminación u otras obsesiones sería un TOC, ¿no? Que sería el trastorno obsesivo compulsivo. Por lo tanto, no corresponde a una ansiedad generalizada. Separación de las figuras de apego tampoco corresponde. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de un trastorno por separación. ¿Listo? El recuerdo de sucesos traumáticos no corresponde. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un trastorno de estrés postraumático. Aumento de peso, ¿no? O disminución de peso, dolencias físicas, percepción, perdón, de imperfecciones, tener una enfermedad grave, ¿no? Eh, creencias delirantes, ¿no? Parte de la esquizofrenia o trastorno delirante. ¿Bien? Entonces, de esta manera nosotros llevamos a cabo la diferenciación. ¿Listo? Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Por otro lado, tenemos la ansiedad de separación, que es este miedo persistente. Siempre hablamos de persistente, ¿bien? Excesivo. Sobre los posibles daños que pueden sufrir las personas con las cuales yo he creado un apego. ¿Listo? En el cual tenemos esta reacción emocional, física y cognitiva ante la separación de dichas personas. Por lo tanto, rechazamos totalmente el hecho de separarnos, ¿sí? De las personas que hemos creado este vínculo, ¿no? Este apego. ¿Listo? Que puede surgir pesadillas, síntomas físicos de angustia, etcétera. Ahora, como les mencionaba, aquí yo particularmente he visualizado ello en niños, ¿no? Más he visto en niños que en adultos. ¿Bien? Mutismo selectivo también he visto más en niños, cuando la persona o el niño en este caso, ¿no? El paciente, no habla en situaciones sociales, ¿no? En estas situaciones sociales donde hay la expectativa de hablar, donde uno es observado. ¿Por qué? Porque las valora como situaciones en peligro, ¿no? Pero no es que no hable porque tenga alguna dificultad orgánica o algún trastorno del lenguaje, no necesariamente, sino porque tiene miedo, porque tiene ansiedad y solo habla en situaciones en las que o ella se siente seguro, ¿bien? Pero en las situaciones en las que no habla. Bien, entonces aquí, bueno, en este caso en los niños, trabajamos mucho a través del juego, ¿no? Que le hacemos ciertas preguntas donde el niño pueda comunicarse de manera más abierta, ¿bien? Poco a poco. ¿Listo? A ver, un momentito, por favor. Un momentito. Bien, listo. A ver, continuamos. La fobia específica, ¿no? Es cuando el paciente presenta un miedo persistente, ¿no? Un miedo excesivo ante ciertas situaciones o ante ciertos objetos específicos. Y por lo tanto, como yo tengo miedo, voy a evitar, ¿no? Por ejemplo, tengo miedo a las exposiciones, evito las exposiciones. Tengo miedo al transporte público, también evito al transporte público. Bien, entonces, recuerden que aquí cuando estemos hablando de un trastorno de la ansiedad, hay una ansiedad persistente excesiva, ¿sí? Y esta fobia específica dura típicamente 6 o más meses, ¿no? Para poder llevar a cabo el diagnóstico. El trastorno de ansiedad social, ¿no? Cuando la persona siente ansiedad, siente miedo ante las interacciones sociales, ¿sí? Por lo tanto, también las evita. Ya hemos visto un poco de manera general cada una de las ansiedades. Sin embargo, sí les recomiendo que puedan visualizar en el DCM, en el CIE, ¿no? También hay algunos videitos que nos ayudan para poder complementar
el aprendizaje. Bien, el trastorno de pánico. Las personas que presentan, ¿no?, este ataque de pánico, ellos realmente creen que se van a morir. ¿Por qué? Porque ya hay síntomas físicos, ¿sí? Y son imprevistos, ¿no? Y también tienden a ser recurrentes. ¿Cómo es un ataque de pánico? Es esta aparición súbita de un miedo intenso, de un malestar significativo, bien, que puede alcanzar su máxima expresión en minutos. Y durante este tiempo, el paciente comienza a sentir palpitaciones aceleradas, sudoración, temblor, sensación de ahogo, mucho dolor en el tórax, ¿no? Miedo a morir, ¿no? Este pacientito que siempre lo recuerdo tenía este tipo de síntomas, ¿no? Sobre todo este dolor en el tórax y me decía, es que yo realmente siento que me voy a morir. Claro, si yo me concentro y digo, no, es que es psicológico, mi cuerpo me dice todo lo contrario, porque de verdad hasta no puedo respirar, ¿no? ¿Cuándo fue? Si no me equivoco, el día lunes o la semana pasada, viernes, si no me equivoco, justo estaba llegando al centro y mm, justo, bueno, ellos ingresamos a las 7:30 y llega una persona, ¿no? Una chica con otro chico y esta jovencita no podía respirar, estaba con una sensación de ahogo, no podía respirar, no podía hablar y el chico solo pedía ayuda porque era su hermana, ¿no? Su hermana y justo los médicos también llegaban, ¿no? Para hacer el turno y decía, ¿te has tomado algo? No, ¿eres alérgica a algo? Tampoco. Le comenzaron a revisar, no tenía nada. Y al parecer estaba teniendo un ataque de pánico, ¿no? Porque presentaba ciertos síntomas que se ajustaban. Pero es que, claro, no podía hablar la paciente, no podía hablar la paciente por la sensación de ahogo, ¿no? Entonces la llevaron, ¿no? La llevaron al hospital de emergencia, en la ambulancia, pero posiblemente, ¿no? Discutiendo con algunos doctores, es que esta jovencita esté presentando este ataque de pánico, ¿no? Y que había sido que la mamá también tiene estos ataques de pánico, ¿no? Y ya hablando un poquito con la mamá, posiblemente, ¿no? Esta chica esté presentando algún trastorno de la ansiedad. Posiblemente un trastorno de pánico, ¿no? Posiblemente. No se sabe cómo o qué diagnóstico le habrán dado, ¿no? En el hospital. La agorafobia, que también se da en el caso de bueno, yo he visto más en los adultos, ¿no? Que es este miedo, esta ansiedad intensa, persistente, en lugares en donde es difícil de escapar, en donde no voy a disponer de alguna ayuda en caso me suceda algo, ¿sí? Que de verdad también sufren mucho los pacientitos que presentan este tipo de trastorno, ¿no? Porque les limita el hecho de salir, les limita el hecho de relacionarse, el poder trabajar en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, había otro paciente que tenía la oportunidad de trabajar de remoto y también en presencial, pero cuando él ya salía de la casa, ya tenía esta sensación de vómito y de ahogo, ¿no? Y sí, cuando estábamos conversando, perdón, él me decía, es que yo siento de que algo va a suceder, o ya en el taxi, o ya en el carro, pero algo malo me va a suceder, ¿no? Algo malo me puede pasar y no, de repente no me ayudas, entonces en mi casa yo me siento mejor. Bien, bueno, vamos un poquito a ver lo que es la evaluación. Habíamos hablado ya en las sesiones anteriores, ¿no? De este primer contacto con el paciente. Recordemos que si una persona está buscando ayuda, tratemos de ser muy empáticos, ¿no? Tratemos de crear un ambiente seguro en el cual el paciente pueda generar este rapport con nosotros, ¿no? Generar el rapport y viceversa para poder llevar a cabo una terapia, ¿no?
Antes de llevar una terapia, siempre es importante que realicemos el proceso de evaluación. Como les decía, si no tenemos indicadores, no tenemos eh, una buena entrevista, no tenemos ciertos factores que vamos a trabajar, las hipótesis y todo este proceso de investigación que realizamos con el paciente, estamos trabajando en el aire y estamos adivinando. Y no es parte de nuestra, o no nos caracteriza ello, ¿no? No somos adivinadores, no tenemos una bolita mágica, no. Nosotros nos basamos en los hechos que nos comenta el paciente y en la evaluación que realizamos. ¿Listo? Entonces recuerden siempre en este primer contacto crear un buen rapport, también llevar a cabo un consentimiento informado, que es algo ético fundamental, bien, y generar una historia clínica. Cuando nosotros realizamos lo que es la anamnesis, y ya habíamos comentado, ¿no? Que esta anamnesis es donde nosotros obtenemos información de los antecedentes, ¿no? Familiares, personales, de enfermedades, etcétera. El examen mental, el informe psicométrico y, bueno, el informe psicológico, ¿ya? Que esto también tienen el material. ¿Listo? Ahora, la entrevista. Siempre recordemos buscar la manera en que la entrevista sea semiestructurada. Es decir, si yo quiero obtener información concisa, precisa, puedo plantear preguntas cerradas, ¿no? Donde yo tenga un sí o un no para poder confirmar algo. ¿Vean? Si es que yo quiero que el paciente se explaye, entonces plantear preguntas abiertas. ¿Listo? Preguntas abiertas. Bien. De modo que también el paciente va a poder ampliar su respuesta y no solo ellos, sino que nosotros obtener información aún más de la situación actual o de las situaciones que estemos abordando. ¿Listo? Ahora, algo que también es importante es descartar primero alguna enfermedad médica o el consumo de algunas sustancias. Por ejemplo, algo que sucedió a una colega en el centro es que vino un paciente con una denuncia, ¿no? Ya y requiriendo de terapia psicológica. Y este paciente decía, no, yo no consumo sustancias, no bebo, no consumo ningún tipo de sustancias, solo en ocasiones sociales, ¿no? Entonces, cuando esta colega habla con la mamá de este paciente, había sido de que sí, consume sustancias, pero el paciente dijo que no. Claro, nosotros no podemos adivinar si es verdad o es mentira, ¿no? A menos que por ahí hagamos ciertas más indagaciones. Pero, ¿qué hubiera sido si esta colega no hubiera preguntado? Que hubiera quedado solo con la información que ha brindado el paciente de que no consume sustancias, cuando en realidad sí, ¿no? Entonces, por ahí siempre hay que tener cuidado con ello, ¿no? O medicación o quizás alguna enfermedad, ¿no? Si es posible, indagar un poquito más con alguna red de apoyo que tenga más cercano, mejor. ¿Listo? Considerar también el papel de otros trastornos mentales, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo, en donde también la persona tiene o presenta lo que es la ansiedad, ¿no? Y que, pero en este TOC, el consultante también tiene obsesiones y compulsiones, ¿no? Y que la ansiedad es parte de uno de los síntomas del TOC, pero no necesariamente es un trastorno de la ansiedad, no propiamente dicho. ¿Bien? Y descartar también enfermedades físicas, evidentemente nosotros no, porque no somos especialistas en ello, pero sí a través de su historia clínica, ¿no? Con otras especialidades, ¿no? Con los doctores. Algunas preguntas, ¿no? Que podemos llevar a cabo es desde cuándo tiene, desde cuándo presenta esta ansiedad, muchos casos desde pequeños, ¿no? O desde que pasó este suceso. Ok. ¿En qué momento aparece la ansiedad? ¿Cuánto dura este periodo? ¿No? No es de intensa la ansiedad. ¿Mejora de alguna manera? ¿Cómo gestiona? ¿Qué le ha funcionado? ¿Qué no le ha funcionado? ¿Cómo es su sueño? Algo del sueño que también debemos de considerar es cómo es su higiene de sueño. Es decir, qué hace antes de dormir. A veces están en el celular. ¿Y qué es lo que ves? ¿No? ¿Qué contenido consumes dentro de las redes sociales?
muchos casos el contenido que consumen son de enfermedades, de posibles accidentes. Claro, eso va a potenciar la enfermedad porque es la información que está ingresando en nuestro organismo. Bien. ¿Cómo se encuentra de ánimo? ¿Le ha ocurrido algo recientemente? ¿Ha tenido algún episodio previo similar? ¿Tiene algún familiar a quien le haya ocurrido algo parecido? ¿No? De repente quizás también presentó un ataque de pánico, ¿no? O es diagnosticado con ansiedad social o con fobia específica, etcétera. Bien. Ahora, importante, desde la TCC nosotros tenemos que identificar los parámetros de las conductas. Bien, vamos a identificar también los antecedentes y los consecuentes. Los antecedentes y los consecuentes lo realizamos a través del análisis funcional de la conducta, que eso también lo vimos en depresión, pero también se realiza en este caso de la ansiedad. ¿Listo? Es importante que llevemos a cabo este tipo de evaluación para poder saber qué está reforzando la conducta ansiógena o el trastorno de ansiedad. ¿Sí? ¿Cuáles son los consecuentes y cuáles son los antecedentes que están generando dicho trastorno? ¿Listo? También importante, ¿no? Indagar las respuestas cognitivas, que son los pensamientos, las respuestas afectivas, que son las emociones, las respuestas fisiológicas, que son estas sensaciones del cuerpo, del organismo, y también el aspecto motor, ¿no? Que son las respuestas conductuales que realiza el consultante, ¿bien? Frente a una situación ansiógena, frente a un pensamiento ansiógeno, ¿bien? Estas cuatro respuestas en la TCC es fundamental para poder identificar y de esta manera trabajar en base a sus cogniciones, en base también al aspecto fisiológico y modificar la conducta evitativa, cambiándola a una conducta afrontativa, ¿sí? Afrontar la situación ansiógena para que de manera objetiva mi cerebro pueda procesar de que no es un peligro real como yo creía, como yo previamente lo evaluaba. ¿Bien? Ahora, como les dije también en la sesión anterior, aquí nosotros podemos dejar una tarea para la casa, como redactar una pequeña autobiografía. Es una tarea que yo particularmente le dejo a la mayoría de mis consultantes. ¿Por qué? Porque a mí me permite saber qué es positivo para él y qué es negativo para él, ¿no? Porque es importante, de qué manera le afecta actualmente esa situación de su pasado, ¿sí? Eh, ¿Cómo está gestionando ello? No, cómo repercute en sus relaciones interpersonales, de repente en su relación de pareja o de repente en su labor como papá, como mamá, como trabajador, como amigo, amiga, etcétera. ¿Listo? En el segundo encuentro, ya nosotros realizamos un proceso de evaluación. Bueno, en el primer encuentro, más que todo, es la consulta, ¿no? Conocemos lo que es el motivo de consulta y le hagamos un poquito acerca más de la anamnesis. En el segundo encuentro podemos complementar esta anamnesis a través de la entrevista, la observación y ya realizamos lo que es la aplicación de pruebas, ¿no? Cuestionarios, test, autorregistros que nos permitan obtener mayor información y quizás también de manera más objetiva, ¿no? Ahora recuerden, ¿sí? Que un autorregistro, que un cuestionario, una escala, bien, por sí solas no van a darnos diagnósticos. Si bien, por ejemplo, el MILA me dice, puede ser que esta persona está presentando un trastorno de ansiedad generalizada, sí, pero no puedo basarme netamente en una prueba. Tengo que hacer una síntesis para generar hipótesis, ¿no? Si tengo dudas, realizar descartes para poder llevar a cabo un diagnóstico. Bien, por ejemplo, tenemos la escala de ansiedad y depresión de Woolver, tenemos la escala de Hamilton para ansiedad, el Hospital Ansiedad y Depresión, HAD, tenemos el STAI, ¿no? La ansiedad, estado rasgo para los adultos, ¿bien? Y el test de IDARE de ansiedad también para los adultos, ¿no? Ahora, como les mencioné, yo particularmente realizo una evaluación general, global.
Veo personalidad, coeficiente emocional, coeficiente intelectual, escalas de ansiedad, tomo el Milo, también la autoestima, ¿no? Eh, por ahí hay una escala de ideas irracionales, quizás han escuchado, también la evalúo, ¿no? Hay una de Zoom, escala de ansiedad de Zoom también, que es cortita, pequeñita, como para ver más o menos el nivel de ansiedad que está teniendo el paciente, ¿no? Y con toda la información de los cuestionarios, de los test, además de la entrevista y de la observación, yo puedo sacar unas hipótesis, ¿no? Diagnósticos presuntivos. ¿Bien? Ahora, algo también importante que es el autorregistro. Bien, recuerden que al paciente siempre se le va a tener que brindar la plantilla para que lleve a cabo el autorregistro y de esta manera nosotros generar lo que es la línea base. ¿Listo? ¿Cuál es la línea base? Esta línea base en el caso de la ansiedad. Por ejemplo, el día lunes, situación que ha causado ansiedad es que salió a comer con su mamá y, bueno, salió con su mamá, perdón, a tomar un helado. Del 0 al 10, siendo 0, sin ansiedad, es decir, totalmente relajado, tranquilo, siendo 5, medianamente ansioso, donde sí estoy ansioso, pero aún lo puedo gestionar, y 10, cuando ya es una sensación extrema, donde no puedo controlar los pensamientos, no puedo controlar las sensaciones fisiológicas, bien, y por lo tanto genero o presento un malestar significativo. ¿Listo? Entonces, en este caso, hizo una valoración de 8. El día martes, cuando mis papás no llegaron a casa a tiempo y se demoraron 10 minutos más. Bien, nivel de ansiedad, 8. El día miércoles, cuando pienso que el lunes que viene comenzarán mis exámenes, en un nivel 7. ¿Listo? El día jueves, cuando mis amigos me dijeron para salir solos al cine. Yo no quería salir solo, quería que esté mi mamá, que esté mi papá. Ok, nivel de ansiedad, 8. El viernes, cuando mis padres discuten por dinero, nivel de ansiedad, 9. ¿Listo? Hasta el sábado, domingo, ¿no? Regresa el consultante, nosotros vemos este autorregistro y realizamos nuestra línea base, ¿no? Que en este caso sería de esta manera. Día lunes sintió una ansiedad 6, el nivel 6, el día martes el nivel 8, el día miércoles nivel 6, el día jueves 5, y vemos que tiene picos de ansiedad, ¿no? Sábado 8, bien, domingo abajo va a 6, pero no hay un nivel 1, no hay un nivel 2, está predominando esta parte, nivel 5. Entonces está muy alto, ¿no? Y que esto es muy posible que le genere un malestar significativo. Entonces, a raíz de ello, yo comienzo a indagar esas respuestas. Cognitivo. ¿Qué pensaste en ese momento? ¿Cuáles fueron tus pensamientos? Afectivo. ¿Qué emociones has sentido? En muchos casos, ansiedad. ¿En qué nivel? Fisiológico, ¿qué ha sentido tu cuerpo en esos precisos momentos? Y motor, ¿qué hiciste? ¿No? Por ejemplo, quizás aquí cuando salí a tomar un helado le dije, mamá, no puedo, no quiero ir, no me siento bien. Conducta evitativa. Cuando mis amigos me dijeron para ir solos al cine, le dije que ese día tenía una reunión familiar y que no podía. Conducta evitativa. ¿Sí? Entonces, indagamos siempre a través de este autorregistro las 4 respuestas fundamentales en la TCC. ¿Eh? Y también podemos hacer una línea en relación a la frecuencia de sus conductas. ¿Sí? Por ejemplo, el día en la semana 1, en la semana 0, que presentó náuseas en un nivel 1, presentó también temblores en un nivel 1, en un nivel 2, presión en las manitos, y en un nivel 3, responder de mala manera, ¿sí? Irritabilidad probablemente. ¿Listo? Eso en cuanto a sus reacciones, en cuanto a sus conductas. Bien, igual en la semana 1, en la semana 2, semana 3, semana 4. Yo particularmente realizo todas las semanas.
¿sí? Sí, hay semanas en las que el consciente me dice, no, no pude, no puedo, ¿no? Entonces ya, se entiende, pero llevamos a cabo la siguiente semana, porque lo que yo busco es que estas sensaciones, el llanto, las náuseas, responder de mala manera, los temblores, la sensación de ahogo, presionar las manitos, o lo que haya registrado el paciente durante las semanas, vayan en un nivel cero, ¿no? Por ejemplo, en la semana 3 sintió en un nivel cero, ¿sí? Es decir, un nivel mínimo, lo que es el llanto. Sin embargo, en la semana 1 estaba en un nivel 3, estaba en un nivel alto, pero ya en la semana 3 no. Entonces, lo que yo espero que en la semana 6, en la semana 7 o en la semana también 8, ya pueda aprender a gestionar. Ahora, el llanto es válido. Entonces, si no es que vamos a que el paciente no llore, no, está dentro de lo normal, es natural, ¿ya? Pero, por ejemplo, ¿no? El responder mala manera. O sea, buscamos que en un nivel, la semana 8 esté en un nivel cero, es decir, que no haya presentado tal acción, ¿no? ¿Por qué? Porque ya aprendió durante las sesiones de terapia, ya aprendió a poder gestionar la conducta, a poder gestionar los pensamientos y por lo tanto a regularse a sí mismo y llevar a cabo una conducta más adecuada. ¿Listo? A ver, aquí tenemos una idea irracional que va a ser como una introducción para la próxima sesión. Una idea racional que está asociada a la ansiedad, ¿no? Por ejemplo, si algo es o puede ser peligroso, debo sentirme muy inquieta y preocuparme constantemente por la posibilidad de que ocurra lo peor. Bien, ahora, el paciente no necesariamente va a presentar lo mismo, ¿no? Pero va a haber ideas irracionales asociadas, similares a esta, ¿no? A la que acabamos de leer. ¿Bien? Para ello, vamos a identificar cuáles son los supuestos, las valoraciones y las reglas. Que esto hace referencia a las creencias intermedias, que eso lo vimos en la primera sesión y lo reforzamos, si no me equivoco, en la tercera sesión, ¿ya? Entonces, aquí, ¿cuáles son los supuestos, las valoraciones y reglas que están debajo de esta idea irracional? ¿Qué significa para ti, no? Que si algo puede ser peligroso, tú tienes que preocuparte constantemente, ¿sí? De que algo sí o sí va a ocurrir, ¿no? Y sobre todo que va a ocurrir lo peor. Y el paciente nos dice, si algo puede ser peligroso, va a ocurrir lo peor, ¿no? Si existe una amenaza, debo de preocuparme muchísimo. ¿Qué es esto? Supuestos. Sí, entonces, ¿no? Sí, entonces. Si algo puede salir mal, entonces seguro sale mal. Son supuestos. ¿Bien? Y si ocurre algo malo, también, supuestos. ¿Qué sería? Perdón. ¿Qué serían se me fue el nombre, las preocupaciones hipotéticas, ¿no? Que habíamos visto en los errores de pensamiento. Es terrible que suceda algo mal. Eso es una valoración. Cuando el paciente diga, es horrible, es terrible, no lo soporto, no lo soportaría, es una valoración que está por debajo de una idea irracional. Y necesito, ¿no? Que son reglas. Las reglas comienzan con el debo, tengo, necesito. ¿Bien? Necesito que mis seres queridos y yo estemos seguros. Son unas reglas que si van en contra de ello, entonces la ansiedad se dispara, ¿no? Se genera el episodio ansiógeno. ¿Bien? El episodio, claro, en el episodio de ansiedad, ¿no? El estado ansioso, perdón. ¿Bien? Debajo de ello vamos a ubicar lo que son las ideas centrales, ¿sí? Que puede ser la base que se encuentra en de la idea irracional. En este caso, ideas centrales de uno mismo, de los demás y del mundo. Por ejemplo, el mundo es peligroso, el mundo es amenazante, soy vulnerable, idea central.
mis seres queridos y yo estamos en continuo peligro. Estas son las ideas que posiblemente por mucho tiempo el paciente ha estado presentando. Por lo tanto, se ha generado una idea irracional, la cual la vamos a debatir. ¿Listo? ¿Cuáles son las distorsiones que están asociadas a esta idea irracional? Anticipación negativa, ¿por qué? Porque yo pienso que algo malo va a ocurrir. ¿Ya? Magnificación, voy a magnificar un suceso pequeño que quizás lo valore como negativo, pero como algo grande, ¿no? Como si fuera el gran suceso negativo. ¿Ya? Y algunos comportamientos derivados propios de esta idea irracional son los siguientes. Magnifico la importancia de un riesgo o de un posible daño. Dar muchas vueltas e incluso obsesionarnos con los peligros, verificar constantemente, ¿no? Estar hipervigilante, tomar excesivas precauciones, medidas de seguridad, ¿no? Evitar los peligros, incluso dejar de salir de casa porque fuera de casa estoy en peligro. Voy a consultar a expertos, a diferentes expertos de manera excesiva para poder tranquilizar, ¿no? Ese tipo de personas que necesitan no solo de uno, sino de varias personas que sean especialistas para que digan que nada malo le va a suceder, que no tiene por qué preocuparse, sino por el contrario, ¿no? Que está dentro de lo que se espera, no está mal, no está no está teniendo un peligro o no está dentro de un peligro, ¿no? O de alguna situación amenazante, para que estén un tanto más tranquilos. Sin embargo, después nuevamente surge pensamiento, surge la emoción y terminan en estas conductas, ¿no? Y consumir tranquilizantes, eso también, ¿no? A veces las personas se automedican y no es lo ideal. Lo ideal que sería acudir a un especialista, a un psiquiatra, para que nos brinden los fármacos correspondientes en las dosis adecuadas para poder controlar estos síntomas, ¿no? Estos pensamientos, estos síntomas fisiológicos que está presentando debido o a causa de la ansiedad. ¿Bien? Hay algunos que, por ejemplo, no nos dicen, es que yo estoy tomando manzanilla, no sé qué otros test toman, ¿no? Para poder tranquilizarse. Pero claro, son esa autoayuda que ellos se dan, pero a veces no es suficiente. Lo ideal siempre es acudir a un especialista. ¿Vean? Bien, chicos, aquí tenemos lo que es la bibliografía y tenemos una pregunta y con ello terminamos. A ver, María José, que se pueda solucionar solo con elementos incluso. Sí, sí, María José, sí, sí se puede, porque aún es niño, aún son pequeños, entonces sí se puede. ¿No? Claro, sí, pese al tratamiento y ya va varios meses, ¿no? Hasta un año, ahí podríamos considerarlo, pero por lo pronto sí, sí se puede trabajar. Además de que también es normal que los niños presenten cierto desequilibrio cuando se separan, ¿no? En el caso del primer día de la escuela. Se separan, sobre todo ahora, después de pandemia, ¿no? Estos niños que han tenido que llevar inicial en pandemia y ya se están separando de los papás, ¿no? Porque han estado juntos, han 2 años, ¿no? Que hemos estado aislados, han generado ese tipo de apego. Sin embargo, ¿listo? Sin embargo, sí se puede llevar a cabo en conjunto con el papá, en conjunto con la profesora. En este caso, lo que yo hago, dentro de lo posible, dentro de lo que me permiten, ¿no? A través de oficios, es comunicarme con los profesores, ¿no? Para ver cómo es que abordan, o si no es posible, en el informe, recomendaciones para la profesora, recomendaciones para los papás, ¿no? De modo que así trabajamos de manera más conjunta. ¿Bien? Así, ese es el agüita también que me han mencionado, Kelly. Em, pero claro, nos puede ayudar, nos puede tranquilizar, pero hay algo importante que debemos de considerar, que en muchas ocasiones solo tratamos de lidiar con el presente, cuando sabemos de que estamos inmersos en un círculo vicioso de la ansiedad. Pues si nosotros no vamos directamente
tratar la ansiedad, solo estamos como que relajando lo superior, ¿no? Maquillando lo superior. Son algunas herramientas quizás, ¿no? Que nos pueden ayudar, pero solo momentáneamente, ¿sí? Ok, claro. Algo que también, ¿no? Es importante, por ejemplo, yo tengo varios amigos que son psiquiatras, ¿no? Y uno de ellos decía lo siguiente, un muy buen psiquiatra, muy bueno, que mencionaba que ellos siempre, bueno, él siempre le explicaba a los consultantes, ¿no? Más o menos algunos efectos que va a tener, la dosis, ¿no? Entonces, como que los preparaba. Con él yo realicé lo que era la maestría, muy buen doctor, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso la maestría que llevamos juntos era de salud mental, ¿no? Salud mental del niño, del adolescente y de la familia. Y él quería conocer un poco más de cómo tratar, ¿no? A este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque hay muchos que no quieren ser dependientes. No queremos ser dependientes de un fármaco, pero a veces sí lo amerita, ¿no? A veces sí lo amerita, quizás trabajando de manera en conjunto, con dosis correspondientes, ¿no? De decir, ¿sabe qué, doctor? Yo no quiero estar dependiendo, yo no quiero generar una dependencia, ¿no? Y de acuerdo al criterio y en la evaluación se realiza, ¿no? El tratamiento según el especialista. ¿Bien? Bien, muy bien, chicos. Entonces, aquí tienen lo que es la bibliografía correspondiente, donde se obtuvo la información, donde ustedes también pueden tener mayor información. ¿Listo? Con ello terminamos nuestra sesión de hoy. Ya nos estamos viendo la próxima clase, en donde estaremos abordando el tema de técnicas, ¿sí? Técnicas para poder abordar la ansiedad. Bien, cuídense mucho, que tengan una bonita tarde y nos estamos viendo el día miércoles. Por lo tanto, le doy el pase a nuestra coordinadora. Bien, muy buenas tardes, maestra. Gracias. Nos vemos el día